En esta clase daremos tratamiento a la unidad 18, que se refiere a composición química de la leche en relación al crecimiento microbiano. Esta unidad se encuentra en la sección C2 del programa analítico de microbiología agrícola, que corresponde a microbiología de la leche y fermentación láctica. La leche de vaca es una sustancia compleja desde el punto de vista físico-químico. En este gráfico se presentan valores promedio de los distintos componentes de la leche. La lactosa se encuentra en disolución, al igual que los minerales. Las proteínas se encuentran en fase coloidal y la grasa en emulsión. El agua constituye entre el 83 y el 89%. La lactosa es el hidrato de carbono que predomina en la leche, pero también puede haber glucosa, galactosa y sacarosa en menor proporción. La lactosa tiene la propiedad de ser fermentada por algunos de los microorganismos presentes en la leche y bajo la acción de sus enzimas sufre las fermentaciones láctica, propiónica, alcohólica y butírica, originándose respectivamente ácido láctico, propiónico, etc. Estos productos de la fermentación influyen en las características organolépticas de la leche y sus subproductos. La proteína comprende distintas fracciones: la caseína, que es la proteína más abundante en la leche, y las proteínas del suero, como las globulinas y lactoalbúminas. Las proteínas se encuentran en dos fases diferentes: una fase micelar, inestable, formada por partículas sólidas en suspensión, que son las micelas de caseína, y una fase soluble, estable, constituida por diversos polímeros proteicos hidrófilos, que corresponden a las proteínas solubles o proteínas del suero. Las micelas de caseína son complejos orgánicos formados por proteínas desnaturalizadas. Dentro de estas podemos distinguir caseínas tipo alfa, beta, gamma, etc. Todas de diferentes tamaños, con carga eléctrica negativa debido a la mayor presencia de aminoácidos ácidos y grupos hidrófilos. Esto determina que se repelan entre sí. Las caseínas representan el 80% del nitrógeno total. La materia grasa de la leche se encuentra en forma de glóbulos grasos, constituidas por pequeñas gotas de grasa, principalmente triglicéridos de bajo punto de fusión, que son líquidos a temperatura ambiente y rodeados por una membrana lipoproteica cargada negativamente. Esto estabiliza la emulsión al impedir que los glóbulos grasos se agrupen y protege a sus constituyentes de las enzimas lipolíticas y de oxidaciones. Como vemos, por la composición de la leche, es que resulta un medio de cultivo ideal para los microorganismos, y esto se aprovecha para transformar la leche en sus distintos derivados, como el queso, yogur, etc., propiciando la actividad microbiana específica según el caso o el objetivo que se persigue. Pero ahora veamos qué microorganismos se encuentran en la leche. En las siguientes dos diapositivas veremos los principales grupos de microorganismos presentes en la leche, agrupados por familia, género y especie. Como veremos, algunos de ellos son beneficiosos y otros son patógenos. Entre los microorganismos beneficiosos para la leche tenemos las bacterias pertenecientes al género Lactobacillus y Streptococcus como las más numerosas. Dentro de las bacterias del género Lactobacillus, Lactobacillus delbrueckii, por ejemplo, participa en la producción de yogur junto a Streptococcus thermophilus, subespecies salivarios. Lactobacillus acidophilus y casei intervienen también en la producción de leches cultivadas, mientras que Lactobacillus helveticus lo hace en la producción de quesos. Dentro de los Streptococcus, además del ya citado Streptococcus thermophilus, tenemos Streptococcus cremoris y lactis, ambos participantes en la producción de queso. Dentro del género Leuconostoc podemos distinguir dos especies que contribuyen a dar aroma a ciertos subproductos lácteos, como por ejemplo la manteca. Estos microorganismos le dan el aroma característico, en este caso a la manteca. Y por otro lado podemos citar también a Propionibacterium germani, que produce fermentaciones propiónicas que actúan en la etapa de maduración de los quesos.
La leche cruda puede vehiculizar patógenos que pueden ser eliminados mediante el proceso de pasteurización, como veremos más adelante. Abordaremos las bacterias patógenas más importantes que pueden estar presentes en la leche cruda. En primer lugar, comenzaremos por dos bacterias que producen enfermedades consideradas zoonosis porque se transmiten de los animales a los seres humanos. Una de ellas es Mycobacterium tuberculosis, que causa una enfermedad pulmonar denominada tuberculosis, que ha producido millones de muertes en la historia de la humanidad. Por otro lado, tenemos al género Brucella, dentro del cual se resaltan las especies Brucella abortus, Brucella melitensis y Brucella suis. Todas producen la enfermedad conocida como brucelosis. Estas especies se diferencian por la especificidad del hospedero, es decir, del animal al que afectan. Así, Brucella abortus afecta al ganado vacuno, Brucella melitensis a cabras y ovejas y Brucella suis al cerdo, en todos los casos produciendo abortos espontáneos. Otro gran grupo de patógenos que puede vehiculizar la leche cruda son las enterobacterias, denominadas así porque se encuentran en el tracto digestivo de los mamíferos. Entre ellas existe un grupo de patógenos como son Shigella dysenteriae, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Yersinia enterocolítica, todas capaces de causar gastroenteritis de distinta gravedad según la especie de patógeno y la edad del paciente. Escherichia coli es una bacteria que habita naturalmente el tracto intestinal de los mamíferos y por lo tanto del hombre. Se considera como indicadora de contaminación fecal en la leche cruda y algunas cepas de Escherichia coli pueden causar diarreas muy graves y el síndrome urémico hemolítico. Por último, tenemos a Staphylococcus aureus, que puede causar intoxicaciones gastrointestinales de evolución rápida. Si bien esta bacteria no sobrevive a las temperaturas de pasteurización, produce una toxina termorresistente que es la causante de la intoxicación. Este patógeno es un habitante normal de la piel, por lo tanto, en ciertos casos, puede causar mastitis o inflamación en las ubres de las vacas en ordeño. Independientemente de los microorganismos que estén presentes en la leche, es decir, ya sean patógenos o no, los microorganismos ingresan a la leche ordeñada por distintas vías. En este caso vamos a hablar de contaminación microbiana a la leche cruda y vamos a distinguir dos orígenes. Aquellas contaminaciones que provienen del tejido mamario de la vaca, de aquellas que provienen de origen externo. En el caso de la contaminación de origen mamario, a su vez podemos distinguir aquellas que son endógenas de aquellas que vienen del pezón. En el caso de las contaminaciones de origen endógeno, se refieren a aquellas que provienen de infecciones en la ubre, es decir, microorganismos que producen inflamaciones y enfermedades en la ubre y que pasan a la leche ordeñada cuando las vacas no son tratadas correctamente. Por otro lado, dentro de las contaminaciones de origen mamario también tenemos las que provienen del pezón, ya sea por proliferación microbiana que existe de por sí en el pezón, por estar expuesto al ambiente, y por otro de los orígenes también puede ser por una limpieza deficiente de los pezones, teniendo en cuenta que deben limpiarse antes de ordeñar la vaca y deben también sellarse luego de que termina el ordeño, y eso muchas veces no se realiza de una manera correcta. En cualquiera de estos dos casos mencionados, ya sea la contaminación endógena o proveniente del pezón, es fundamental el tratamiento del rodeo, el tratamiento sanitario del rodeo y la limpieza que se realice en el momento del ordeño, ya sea previo y posterior al ordeño. La contaminación microbiana de origen externo se refiere, por ejemplo, a aquella que proviene del ambiente donde se desenvuelve el rodeo lechero, por ejemplo, las pasturas, el corral de espera previo al ordeño. Todos esos ambientes pueden influir sobre la carga microbiana que pueda
contaminar la leche. Otro factor a tener en cuenta es la suciedad del animal. Animales sucios, con las extremidades embarradas, con estiércol, van a contribuir con también parte de esa contaminación microbiana que puede llegar a la leche cruda. Otro aspecto a tener en cuenta es el que tiene que ver con la higiene de las instalaciones, ya sea de la sala de ordeña en sí, como de los equipos, es decir, de las ordeñadoras y de las refrigeradoras. Y en eso también tiene que ver el agua que se emplea para esa limpieza de salas y equipos. Si es un agua de mala calidad, con alto contenido de bacterias coliformes, va a contribuir a la contaminación de la leche. Otro aspecto a tener en cuenta es el transporte de la leche hasta la planta procesadora y la contaminación que pueda producirse en la misma planta procesadora. Como verán, la contaminación microbiana, sobre todo de origen externo, es muy compleja y difícil de controlar, y son muchos los factores que influyen en ella. Como ya vimos, la leche es un medio ideal para el crecimiento microbiano, y en él suceden las distintas actividades microbianas que producen transformaciones en la leche. Algunas son buscadas, son deseadas, como el caso de las fermentaciones lácticas, que transforman la leche en, por ejemplo, yogur o queso. Y en otros casos, la actividad microbiana produce efectos indeseables en la leche. Por ejemplo, una excesiva acidificación, producto de un alto número de microorganismos, fermentaciones indeseables como la butírica, que produce un mal sabor y un mal olor, o también fermentaciones alcohólicas que desmerecen la calidad de los productos lácteos. También tenemos los que tienen que ver con las lipólisis, que originan rancidez, por ejemplo en la manteca, o aquellas que tienen que ver con la proteólisis indeseada, es decir, la proteólisis que se da cuando se da una coagulación sin acidificación, ¿sí? Que produce efectos indeseables, gustos o sabores indeseables, por ejemplo en quesos. De lo expuesto anteriormente con respecto a la contaminación microbiana, esta tiene incidencia directa en la calidad higiénico-sanitaria de la leche, porque existen parámetros que se emplean para el pago de la leche cruda por calidad. En este sentido vamos a citar dos parámetros que tienen que ver con la carga microbiana en leche. Por un lado, el tema de las bacterias totales o mesófilos aerobios totales, cuyo requerimiento máximo es de 500.000 bacterias por mililitro. En algunas plantas procesadoras aún exigen menos de 100.000 bacterias por mililitro. Y para el caso de los coliformes, que es la exigencia es de 25 coliformes por mililitro de leche cruda como máximo, hasta 100 en algunas plantas procesadoras. Por otro lado, se requiere la ausencia de sustancias químicas extrañas para considerar una leche cruda de calidad. Para lograr estos estándares de calidad antes citados, se aplican métodos de saneamiento a la leche, con el objetivo de disminuir la carga microbiana. Un ejemplo de estos métodos de saneamiento es la pasteurización, que persigue tres objetivos. Por un lado, la destrucción de gérmenes patógenos para el hombre, la reducción de la flora banal con el fin de mejorar la conservación de la leche, pero manteniendo la calidad nutritiva de la misma. La pasteurización tiene como fundamento combinar temperaturas y tiempo con el fin de lograr los objetivos citados anteriormente. En este sentido tenemos o podemos distinguir dos tipos de pasteurización. Una pasteurización baja que combina 62 grados durante 30 minutos a los cuales está expuesta la leche a pasteurizar, y la pasteurización alta en la cual se emplean temperaturas mayores del orden de los 72 grados durante 15 segundos. Actualmente la pasteurización baja ha quedado en desuso y se utiliza la combinación de tiempo y temperatura establecida para la pasteurización alta.
Para establecer las combinaciones óptimas de temperatura y tiempo para lograr los objetivos de la pasteurización, se probaron distintas combinaciones teniendo en cuenta la temperatura de muerte del microorganismo Mycobacterium tuberculosis, por ser este el microorganismo patógeno que más altas temperaturas resiste. Entonces, la línea de pasteurización se tenía que ubicar por encima de la línea de muerte de este microorganismo. Es decir, cada línea de esta curva está dada por la combinación, distintas combinaciones, mejor dicho, de temperaturas y tiempo. Obviamente que no se podía pasar de cierta combinación de temperatura-tiempo que desnaturalizara las proteínas o alterara la calidad de la leche. Entonces, como se observa en esta figura, la línea de pasteurización está entre la línea de muerte de Mycobacterium tuberculosis y la línea de crema. Se considera que sobrepasando esa línea de crema se alterarían las condiciones organolépticas o las características organolépticas, mejor dicho, de la leche. El otro método de saneamiento que se le aplica a la leche es la esterilización. Como ya vimos en otras unidades, la esterilización implica eliminar cualquier forma de vida. En este caso, la leche se somete a altas temperaturas del orden de los 140 grados por fracciones de segundo y luego se produce un enfriamiento rápido a una temperatura de alrededor de 25 grados centígrados. Con esto se logra eliminar todos los microorganismos que contiene la leche y no alterar su calidad nutricional. Ejemplos de leches sometidas a esterilización son las leches larga vida que comúnmente vemos en los supermercados. Observen que estas leches no se almacenan en frío, sino en góndolas, ¿sí? Justamente porque carecen de microorganismos y tienen una duración mucho mayor que la leche pasteurizada. Con esto damos por finalizado el tema y recuerden que pueden profundizar algunos conceptos como los de la calidad higiénico-sanitaria de la leche y los métodos de saneamiento como pasteurización y esterilización en la guía de trabajos prácticos correspondientes al trabajo práctico número 7.